Personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. A raíz de esto se produjo una agitación. Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos y por fin se decidió que ambos, junto con algunos otros, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y presbíteros. Los que habían sido enviados por la iglesia partieron y atravesaron Fenicia y Samaria, contando detalladamente la conversión de los paganos. Esto causó una gran alegría a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén fueron bien recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y relataron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero se levantaron algunos miembros de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron que era necesario circuncidar a los paganos convertidos y obligarlos a observar la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron para deliberar sobre este asunto. Palabra de Dios. Vamos con alegría a la casa del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. Vamos con alegría a la casa del Señor. Jerusalén, que fuiste construida como ciudad bien compacta y armoniosa. Allí suben las tribus del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Según es norma en Israel para celebrar el nombre del Señor, porque allí está el trono de la justicia, el trono de la casa de David. Vamos con alegría a la casa del Señor. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Sí, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Muy bien, muchísimas gracias, perdón por aprovecharlo, pero yo les quería hablar de este tema que le pusieron, que de verdad me preocupa, que es las distracciones para nuestra fe. Mire, estamos en un tiempo donde encontramos mucho en las aplicaciones, en internet, en YouTube, muchas cosas. Usted busca sanación y encuentra como 20 videos, cada uno de 3, 4, 5 horas. ¿Cuál es el problema? De esos 20 videos, 3 son verdaderamente cristianos y los otros son totalmente un engaño. Y esto está causando que nosotros vamos distrayendo nuestra fe y la gente, en vez de fortalecerse en su fe, en vez de creer más en el Señor, en vez de abrazarse más del Señor, ¿qué es lo que hace? Se desvía. Un ejemplo, y esto a muchas personas les duele. Cuando di el curso de monología el año pasado, cuando estaba en Cochabamba, a mucha gente le dolió que yo toqué un tema que se está haciendo muy común. Y mire, para los que sean psicólogos no se enojen conmigo, pero es una verdad, así que no puedo callar la verdad. ¿Usted es psicóloga, no mío o no? Pero casi, muy bien, casi. O sea, medio dolor va a llegar, no entero. Muy bien. Mire, yo toqué un tema que mucha gente lamentablemente lo utiliza y lo utilizan mucho en la Iglesia Católica, que es el tema de todo lo que son las sanaciones y las liberaciones intergeneracionales. Si usted se da cuenta, eso entró muy fuerte en la iglesia y hasta hay retiros sobre esto. El problema es que nadie sabe de dónde vienen estos retiros. La gente no sabe de dónde viene este tema de las liberaciones y las sanaciones intergeneracionales. ¿Usted sabía de dónde viene? Un pastor protestante
que trabajó en la India, al ver a los hindú que les llamaba la atención este tema, que reunía mucha gente, el hombre le pide a este gurú hindú, mire desde ahí, que le enseñe sobre las sanaciones y las liberaciones intergeneracionales. Y el hombre le enseña y le dice, pero esto no va con tu fe. No importa, esto genera. Así que cuando va a Estados Unidos, él comienza a dar estos cursos de liberación intergeneracional, de tu árbol genealógico y de todas estas cosas. Y claro, eso creció. ¿Cuál fue el problema? Se extendió en Estados Unidos el protestantismo, pero también entró en la iglesia católica. Así que en primer lugar, esto es una práctica pagana. En segundo lugar, no fueron los católicos los que comenzaron a enseñarla, fueron los protestantes. Y en tercer lugar, te causa un daño terrible. ¿Por qué? Mire la lógica sencilla de estos retiros y de este tema. ¿De quién es la culpa el problema que tú vives ahora? Mire de sencillo el tema, así se lo reduzco. Y mucho de lo que se está haciendo en psicología, en las constelaciones familiares que están de moda, es casi lo mismo. ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? Los problemas que tú estás viviendo ahora. Ay, quiero levantar un negocio y todo me sale mal. Así era mi abuelo. Ay, ¿saben qué? Estoy enviciado en las apuestas. ¿Sabe qué? Perdí todo en las apuestas. Es que así era mi abuela, mi padre, mi tío, mi no sé qué más. Muy bien. Mire el gran problema que hay. El gran problema es que eso me quita la libertad. Lo primero que Dios nos ha regalado ha sido la capacidad de ser libre. Así que si yo tengo el problema que me viene intergeneracionalmente, quiere decir que yo no soy un hombre libre, no una mujer libre. Yo soy un juguete de la vida. Yo soy un juguete del destino, que el destino se está vengando de mí. Y ahí entra el otro tema que mucha gente y muchos católicos lo están utilizando: el karma. Es el karma por lo que hizo tu bisabuelo. Nosotros no creemos en karma, querido hermano. Cuidado con esa frase. Fue el karma, le tocó el karma, le cayó el karma por lo que hizo tu abuela. Caemos en estas mentiras y mire, distraemos nuestra fe en historias que no tienen sentido. Las cosas que yo vivo hoy las tengo que enfrentar yo hoy. Los problemas que yo vivo hoy los tengo que enfrentar hoy. Yo no tengo que quedarme perdido en el pasado descubriendo a ver qué pasó a mi abuelo, a mi bisabuelo, a mi tatarabuelo y todas las cosas que pasaron. Yo tengo que enfrentar mi vida hoy porque mi bisabuelo y mi tatarabuelo no van a hacer nada por mí. Y Jesucristo, ¿cuándo nos salvó? ¿Cuándo nos salvó? Recuerde, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Qué significa? Es eterno. Hoy me salva. Yo no puedo decir el Señor me salvó ayer porque estoy negando la salvación de Cristo. Sí, el Señor me salvó ayer. No, hoy. Hoy el Señor, desde que desperté, me da la gracia de salvarme. Mañana cuando me levante, yo ya no voy a hablar de este grupo y lo que el Señor hizo en este grupo. Voy a hablar, hoy el Señor me está dando la oportunidad en este día de salvarme. El Señor nos salva en el hoy, no nos salva en el pasado, porque el pasado ya no sirve de nada. Es en el hoy lo que Dios quiere que nosotros transformemos. Por eso que mucha gente, cuando se queda envuelto en tema de sus pecados, lo que yo hice, lo que yo viví, lo que a mí me hicieron, lo que a mí me trataron y lo que... Esto distrae nuestra fe porque no enfrentamos nuestro hoy. Nos dedicamos tanto a vivir el pasado que nunca aprendemos a vivir el presente. Ese es uno de los grandes problemas que está distrayendo nuestra fe. Las malas enseñanzas por ignorancia. Recuerde que el profeta Oseas dice: por ignorancia muere mi pueblo. Así que dígale al que está a su lado: cuidado con ser ignorante. Dígale al que está a su lado. Es una palabra fea, pero el profeta no la dice y hay que hacer caso al profeta. Por eso eran profetas. Cuidado con ser ignorante. Cuidado con ser ignorante, porque alguien te dice algo y al ratito lo agarra. Y es increíble, de verdad. Tú le puedes predicar en una misa a una persona con todo lo que te enseña la palabra y con todo el fuego, y está saliendo y lo primero que hace: ay, mi medalla de San Benito. Sale de la casa: ay, me olvidé mi cruz de San Benito. Oiga, ¿qué es lo que nos enseña la cruz y la medalla de San Benito? Que nosotros miremos a Jesucristo. ¿Qué dice la oración? Que Satanás vaya de retro por Jesucristo que lo ha vencido, por la luz que lo ha vencido. De eso habla. Así que si yo salgo de mi casa, me va a ir mal porque no saqué mi medalla de San Benito. Eso ya es distraer la fe en las cosas que no tienen nada que ver con Dios. Es uno de los grandes problemas que tenemos. Otro, el andar buscando las heridas del pasado.
Eso es común en las confesiones. Una persona, padre, quiero hacer mi confesión de vida. Yo, ¿cuántos años tiene? 85, padre. Y habían como 40 personas afuera. A ver, imagínate. Eso se puso de moda también por otras prácticas que no son católicas. ¿Por qué? Porque si yo ya me confesé, escuche bien, si yo ya me confesé y dudo de la misericordia de Dios, claro que voy a dudar de que Dios me ha perdonado. Es que me siento culpable. No, el problema es que usted está dudando de la misericordia, no es que se sienta culpable. Eso distrae también mi fe. Dios me ha perdonado porque es inmensa su misericordia. Esa es mi fe. Yo creo que el Señor me ha perdonado. Yo creo que el Señor me ha perdonado. Yo creo que el Señor me ama tanto que cuando fui a confesarme hace 3 años por lo que hice, el Señor me amó ahí en el confesionario. Y me amó tanto que no vio mi pecado, sino que vio mi vida, vio mi corazón, vio mi mente. Las cosas que me aturdían por ese problema, ahí me amó el Señor. Creo en su misericordia. Y de eso hablan los salmos. El Señor es lento a la ira, pero rico en misericordia. Eso también distrae nuestra fe. Y me viene y me entra, padre, es que estuve analizando. ¿Qué estuvo analizando? Es que, ¿sabe qué? He estado buscando las heridas de mi vida. He estado buscando las heridas de mi vida. Mire, una persona que no habla con su esposo. Una persona que lo único que hace es pelear con sus hijos. Lo único que se dedica a hacer es buscar las heridas de su vida. Y no se dedica a hablar con su esposo y no se dedica a tratar de conectarse con sus hijos. Mire la pérdida de tiempo, mire la pérdida de la comunicación, de la fe en el hogar. Estoy buscando las heridas de mi vida. ¿Para qué las busca si está hiriendo a sus propios hijos y a su esposo por andar buscando las heridas de su vida? Esto distrae la fe de una manera muy dura. Y mire, yo quiero que usted se anote. Si trajo dónde anotar, pues yo le voy a dar 3 versículos bonitos para que usted los vea. Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 26 al 32. Fuera de lo que hemos leído. En la primera lectura usted ve que la gente de fe, los primeros cristianos, imagínense, esto no es nuevo, esto ya uno lo ve desde la primera comunidad cristiana. ¿En qué estaban perdiendo el tiempo los primeros cristianos? ¿En qué dedicaron su fe? ¿A la circuncisión o a la incircuncisión? ¿De qué valía eso? La muerte de Jesucristo era mayor a un circuncidado o un no circuncidado, pero ellos perdían su tiempo peleando por el circuncidio. Bueno, vamos a Mateo 14, 26, 32, porque si no el tiempo no nos da. Mire lo que dice. Los discípulos, viendo caminar a Jesús sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Anótese, se turbaron, guárdeselo. Y creyeron que era un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. ¿Por qué gritaron? Muy bien. Primer miedo, anótese. Aquí vamos a encontrar 2 miedos. Esto es interesante en la palabra. Hay 2 miedos, este es el primero. Y por miedo se pusieron. Pero al instante les habló Jesús diciendo, ánimo, que soy yo, no teman. Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir donde tú estás sobre las aguas. Jesús le dijo, ven. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo, segundo miedo. Y como comenzara a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Segundo grito. Aquí se repiten 2 miedos y 2 gritos, que muchas veces los pasamos de largo. Comenzó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Al punto Jesús tendió su mano, lo agarró y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mire. Primer miedo. ¿Quiénes eran los que tuvieron miedo al comienzo? Todos. ¿Por qué? Porque creyeron, se turbaron. Su fe se turbó, su fe se distrajo. Ellos habían compartido con Jesús. Acuérdense, habían visto el milagro que Jesús había hecho antes de salir en la barca. Así que ellos iban felices en la barca. Están en medio del mar y se turba su fe. Y les entra miedo. Y comienzan a, esto es interesante, eran todos espero poder decirlo como en mi mente. Mi mente dice una cosa y mi boca a veces dice otra. Así, estaban todos los discípulos, muy bien. Era un ambiente de
No, de miedo. Muy bien, ya ahí quiero que se quede la idea ahí. Era un ambiente de miedo. La barca, el mar, las olas, los vientos, es todo criatura. Mire, hermoso, es todo Lo que ellos habían vivido con Jesús antes de ir con la barca al mar había sido algo sobrenatural. Habían visto los milagros de Dios. Cuando van en la barca, están sobre algo material, están sobre la barca, están sobre las aguas, están sobre... Es todo Muy bien. Cuando sucede algo que sobrepasa lo natural, ven a Jesús caminando sobre las aguas, su fe Muy bien. Y les entró miedo. Y se quedó un ambiente de miedo. ¿Quién es el único que habla? ¿Quién es el único que habla? ¿Por qué habla? Eso, tenía miedo. ¿Por qué habla? Porque tenía miedo. ¿Y qué es lo que dice? Si eres tú, manda que vaya caminando sobre las aguas. Si eres tú, sácame de este ambiente de miedo, sácame de este ambiente natural. El miedo es natural. Sácame de este ambiente natural y que haga algo sobrenatural. Porque caminar sobre las aguas, ¿usted quién se levanta todas las mañanas a caminar sobre su piscina? ¿No han intentado? Háganlo. En este frío es buenísimo. A ver, va a despertar mejor que antes. Mire, sácame de este ambiente de miedo, sácame de esto que es común para el hombre, sácame de esto que es común para la naturaleza del hombre y haz algo sobrenatural en mí. ¿Y el Señor qué le dijo? Le dio toda una teoría filosófica de qué es lo que tenía que hacer para bajarse la barca. Le dio, Pedro, dentro de la aprehensión de la realidad de tu mente, la abstracción que tú tienes que hacer es que esto es mar, esto es agua, esto es líquido, lo demás es cielo y esto es viento. Así que lo único que tienes que hacer es lanzarte con un ademán. ¿Le dijo eso el Señor? No, le dijo sencillamente, ven. Y Pedro lo hizo. Imagínese a Pedro caminando sobre las aguas. ¿Usted cree que ese hombre no estaba feliz? Ustedes que van cuando sucede un milagro y dan un testimonio, usted no ven las caras de la gente cuando ven eso y se emocionan o escuchan un video de los testimonios. La gente ¿cómo queda? Oiga, la gente se vuelve loca. La gente se vuelve loca y es como que el ambiente donde la gente duda, donde la gente está cansada por la hora, la gente llega con todos sus problemas y ve un milagro, ve un testimonio, es como que rompe con ese ambiente. Eso sucedió con Pedro. Él hizo algo sobrenatural con una sola llamada del Señor. Caminó sobre las aguas. Mientras él miraba a Jesús, mientras él tenía la mirada en Jesucristo, él hacía algo sobrenatural. ¿Qué significa? Estaba por encima del ambiente del miedo. Recuerde que el mar en la Biblia simboliza el mundo. ¿Qué es el mundo? Todo lo que hace para que nosotros seamos dañados, destruidos. El mundo no como creación, sino el mundo en lo espiritual. El mundo es todo lo que busca robarnos la paz, la felicidad. Recuerde que los tres grandes enemigos del alma son el mundo, la carne y Satanás. Así que el mundo, que simboliza el mar, es uno de los grandes que busca que nosotros vivamos con miedo en la vida. Pedro estaba por encima del mundo, de todo lo que nos puede dañar. Pedro estaba por encima de un ambiente de miedo. Pedro estaba por encima de un ambiente de duda. Pedro estaba por encima de un ambiente en los cuales todos se quedaron callados porque no sabían qué hacer con su vida. Pedro no, Pedro caminó sobre las aguas. Imagínese Pedro caminando sobre las aguas mirando al Señor. Esa alegría que sentía, como cuando vemos un testimonio. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué lo distrajo? Sintió el viento fuerte. Y claro, los vientos levantaban las olas. Sintió, se distrajo. Dejó de mirar a Jesucristo. Dejó de poner su mirada, su fe en Jesucristo. Y comenzó a ver los vientos, las olas, la violencia del mundo, la violencia de las cosas. Recuerde, el mar, el viento son criaturas. Dios es el creador. Dejó de mirar al creador y se preocupó por las cosas creadas. Y es ahí donde Pedro se llenó volvió al ambiente distrajo y se hundió.
Estamos en un tiempo donde hay muchas cosas que nos están robando los ambientes de fe y nos están metiendo en ambientes de miedo. Y mire, ustedes mismos lo viven, vienen y tienen sus momentos con el Santísimo acá también. Tienen sus momentos de oración, tienen sus momentos hermosos que pasan porque les dan esta capilla que está muy linda. ¿Y cuántas veces llegan a su casa y escuchan que pasó algo y su corazón? ¿Cuántas veces despiertan al día siguiente y su corazón está destruido porque sienten que algo malo le va a pasar, porque hoy no le va a ir bien? O sea, lo sacan de ese ambiente. Eso está haciendo este mundo con todas esas cosas que nos está enseñando. Nos está robando los ambientes que nos ponen por encima de lo que nos ataca, de lo que nos daña, de lo que nos lastima, de aquello que nos distrae de Jesucristo. El mundo está causando eso. Y aunque no crea, estos medios son uno de los mayores causantes. Sencillo, un ejemplo sencillo. ¿Se acuerdan los 21 días? ¿Cuántos audios mandaban? Estoy por el barrio tanto, tengan cuidado porque acabo de ver un montón y están armados, y la gente... Eso lo hicieron en todo Bolivia. ¿Y la gente qué hacía? Compartía. Hacía que el miedo crezca en vez de callar el miedo. Lo mismo, cuando viene la pandemia, que a mí de verdad me impresionó, y esto para mí fue, yo me río y me azoto a la vez así mientras me estoy riendo, así, porque eran una cantidad de católicos que me mandaban por Messenger y por WhatsApp: Padre, mire este video. Ustedes se acuerdan, no sé si llegó a Santa Cruz, pero en Cochabamba todo el mundo lo compartía. Era el video de una muchachita que la entrevistaban en una radio y le decían: ¿y a quién vio? Vi a Jesús, era muy lindo Jesús. ¿Y qué te dijo Jesús? Que el martes 22 de junio no tenemos que salir porque viene una nube grande que todos vamos a morir. Oiga, todo el mundo me mandaba ese video y me decía: Padre, el martes tenemos que salir. En primer lugar, por eso le digo, el profeta Oseas es muy sabio: por ignorancia muere mi pueblo. En primer lugar, era una radio que no era católica, era una radio protestante. La muchacha era protestante. Se deben reír porque lo compartieron, ¿no? No era un ambiente católico. Y la gente el martes no quería salir. Lo primero que hice después que tuvimos la oración con los padres, a propósito, a mí me gusta hacer fregón, lo primero que hice fue salir a la calle, así yo miraba. Claro, ya quería morir, ya estoy con 80 años. Y la nube nunca llegó. La nube nunca llegó. Nos distraemos con las cosas de este mundo y quitamos la mirada con el creador del mundo. Apartamos nuestro corazón de Cristo y nos perdemos en las cosas que no son Cristo. Mire, querida hermana, la mayoría son del grupo, ¿no? Levanten la mano quienes son del grupo. Levanten la mano quienes no son del grupo. Muy bien, ya saben que hay este grupo. Ya son de este grupo ya. Miren, querida hermana, esto es importante. Uno, cuando distrae la mirada de Cristo, se hunde. Y el miedo te gobierna. Y el miedo luego te amordaza, te ata y no te suelta. La gente depresiva, las que han salido gracias a la oración, ¿qué es lo que se dan cuenta? Que la depresión estuvo el tiempo que le permitieron estar. Es como esos malos inquilinos. Hay gente que a su inquilino le tiene miedo de botarlo. ¿Por qué? Porque le ha dicho que le va a pegar, que le va a hacer todo. Así que prefiero tenerle sin cobrarle a su inquilino porque es agresivo, que sacarlo a patada. Al inquilino de la depresión hay que sacarlo a patada. ¿Por qué entra ese inquilino? Porque nosotros dejamos que el miedo entre a nuestro corazón. Y mientras más dejemos que el miedo entre a nuestros corazones, más nos vamos a distraer de la fe de Cristo. Cuidado con lo que escuchamos. Cuidado con lo que nos enseñan. Cuidado con lo que vemos. Acuérdese, Adán y Eva perdieron el paraíso porque escucharon a la serpiente y no fueron tras de Dios a preguntarle si era verdad. Adán y Eva perdieron el paraíso porque ni siquiera primero charlaron ellos, sino que cada uno escuchó a la serpiente y cada uno decidió según lo que la serpiente quiso. Cuidado con lo que escuchamos, cuidado con lo que vemos y cuidado con lo que nos enseñan. Porque eso o pone nuestra mirada en Cristo y nos hace gente de fe, que venga, lo vamos a enfrentar, o nos aparta de Cristo y lo único que vamos a vivir es miedo y nos vamos a hundir en la vida.
Nos vamos a hundir en la vida. Un muchachito, con esto termino para que la hora no se vaya, quiero orar con ustedes. Un muchachito el otro día fue a confesarse. Y mire, es interesante cómo Dios actúa. Yo no les miento, yo hace mucho tiempo dejé de orar por liberación. Yo traté de apartarme de orar por liberación. Yo mucho tiempo he estado sin orar por liberación. ¿Por qué? Por cosas que de verdad he visto que lamentablemente lo mismo engañan mucho a la gente. Muchos están llegando con problemas de liberación a la confesión. Bueno, está bien porque es confesión. Llegó un muchachito y llega este muchacho y me dice, mire, yo hace años que no me confieso, yo estoy haciendo esto con mi vida, yo he estado practicando esto, estoy consumiendo esto, estoy viviendo esto. Y llega como para enfrentarme, o sea, para confrontarme y decirme, ¿qué me va a decir usted? Él quería confrontarme en la confesión, él no quería confesarse, él quería como decirme lo que ustedes dicen es mentira, esto de la confesión es mentira y todo lo que tiene que ver con Dios es mentira. Él llegó con eso. Muy bien, le dije, porque él hasta agresivo, o sea, como queriendo hasta pelear ahí en el confesionario. Muy bien, comienzo a hablar con esta persona y le comienzo a explicar. Y después de que comienzo a explicar, y por último, si usted me permite orar por usted, usted va a ver. Me permitió el muchacho. Así que comienzo a orar. Las filas son largas. Yo no puedo estar media hora con una persona porque la gente comienza a mirar y a tocar el vidrio. Así que comienzo a orar por este muchachito. Y cuando comienzo a orar en lengua, el muchacho comienza a temblar. Comienza a temblar y comienza a gruñir. Ay, yo dije, ¿cuánto tiempo voy a estar? ¿Y qué fue lo interesante? Oré en lengua así un poquito y el muchacho se liberó. Se liberó. ¿Quiere confesarse? Y lloraba. Sí. Vaya al Santísimo. Y la hermana que estaba del Santísimo esperando su turno luego viene. ¿Qué le hizo ese niño? Lo golpeé. No. Porque el muchacho fue al Santísimo llorando, pidiendo perdón a Dios. Y se puso a llorar y no paraba de llorar, que las hermanas lo abrazaban al pobre muchacho. Y él decía, pero no estoy llorando de tristeza, estoy feliz porque estoy feliz de hablarle de nuevo a Dios. Mira un muchachito que fue con ganas de pelear, de discutir todas esas cosas. El muchachito estaba con su cabeza totalmente apartada de Dios. Su corazón estaba totalmente apartado. Y es increíble porque en menos de 3 minutos, oiga, liberación tras liberación en las confesiones, de como diciendo el Señor, tranquilo, yo te lo voy a acelerar. Cuidado con apartar nuestra mirada del Señor, porque dejamos de ver su grandeza por apartar su mirada y nos hundimos en el miedo por apartar la mirada en Él. Cuidado con apartar nuestro corazón. Por más feo lo que esté pasando, el Señor tiene el poder sobre esas cosas. Por más terrible que sea su casa, los problemas que hay, el Señor tiene el poder. Por más que usted diga, ¿para qué voy a mi grupo si las cosas en casa están cada vez peor? No importa, el Señor tiene el poder para transformarlo. Usted manténgase fiel al Señor. Pero cuidado, no es solamente ser fiel. Hay gente que dice, ay, yo ya soy fiel al Señor, yo ya soy fiel. ¿En su matrimonio solamente basta ser fiel? ¿Basta ser fiel en el matrimonio? Porque hay mucha gente que piensa, ay, yo con que sea fiel, yo soy una buena esposa, un buen esposo. No. La fidelidad sin tomar riesgos en el matrimonio no avanza. Usted tiene que ser fiel, pero también tiene que ser arriesgado. ¿Qué significa? Si usted lo ve a su esposo que está ahí todo aburrido, todo enojado, usted tiene que ir por detrás y ¡nium! Agarrarlo. No piensen mal, no sé qué estarán pensando. Tienen que arriesgarse. Ay, no, anda muy gruñón, ni me le acerco. Usted mismo está diciéndolo. Dejó de arriesgarse. Ay, todo el tiempo reclama de todo, mejor ni lo abrazo. Usted mismo lo está diciendo. Dejó de arriesgarse. Con que sea fiel. Y después, ay, me engañó. Porque la otra sí lo agarraba. Ahí piensen lo que quieran. Y van llorando y dicen, yo he sido fiel. Pero no fuiste arriesgada. Lo mismo es con Dios. Cuidado con decir, muy bien, Señor, yo no aparto mi mirada de ti, voy a ser fiel. No basta ser fiel. También hay que ser arriesgado. Eso es lo que hace que nuestra relación con Dios y con las personas siempre se renueve.
Mi mirada, Señor, no se aparta de ti. Mi corazón, Señor, no se aparta de ti. Y vengan los vientos tormentosos que vengan, yo no dejo de mirarte, Señor, porque tú tienes el poder. Pero también voy a ser arriesgado. También voy a ser arriesgado. Quiero invitarlos a que se pongan de pie.